La psicología en la educación. La psicología o psicología, literalmente estudio o tratado del alma, es una profesión y una disciplina académica que se define como la ciencia que trata la conducta y los procesos mentales de los individuos, cuyo campo de estudio abarca todos los aspectos de la experiencia humana. Existen diversas perspectivas psicológicas, cada una con sus propias teorías y metodologías, y en comparativa pueden coincidir, influirse, solaparse o incluso ser contradictorias e incompatibles. Esta variedad da pie a múltiples acepciones y abordajes. Algunos enfoques, como en el humanismo, consideran que el método científico no es adecuado para investigar la conducta. Otros, tales como el conductismo, lo emplean para comportamientos observables que pueden ser objetivamente medidos. Por medio de sus diversos enfoques, la psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, el pensamiento, la personalidad, las relaciones personales, la conciencia y la inconsciencia. La psicología emplea métodos empíricos, cuantitativos y cualitativos de investigación para analizar el comportamiento. También se pueden encontrar, especialmente en el ámbito clínico o de consultoría, otro tipo de métodos cualitativos y mixtos. Mientras que el conocimiento psicológico es empleado frecuentemente en la evaluación o tratamiento de las psicopatologías, en las últimas décadas los psicólogos también están siendo empleados en los departamentos de recursos humanos de las organizaciones, en áreas relacionadas con el desarrollo infantil y del envejecimiento, los deportes, los medios de comunicación, el mundo del derecho y las ciencias forenses. Aunque la mayor parte de los psicólogos están involucrados profesionalmente en actividades terapéuticas, clínica, consultoría, educación, una parte también se dedica a la investigación, desde las universidades, sobre un amplio rango de temas relacionados con el comportamiento y el pensamiento humano. El vocablo griego psique significa alma, mente, aliento, vida, viento frío, soplo helado y era representado simbólicamente con una mariposa, mientras que logia describe al habla o el discurso, tratado, doctrina, etc. Por tanto, psicología significa literalmente estudio del alma y denota al estudio de la mente. La palabra psicología fue utilizada por primera vez en lengua latina por el poeta y humanista cristiano Marco Umaruli en su libro Psicologia de Ratione Animae Humanae a finales del siglo XV o comienzos del XVI, mientras también es citada la obra de un autor alemán, Rudolf Gockel, que publicó el texto Psychologia o Quest de Hominis Perfectione, Anima, orto en Marburg en 1590. El término se difundió a través de la Reforma Protestante en Alemania y los escritos de Philippe Melanchthon, encontrándose también el término en francés, como en el texto Psychologie ou traité de l'apparition des esprits de Noël Taillepied 1588. Por su parte, la primera referencia conocida en lengua inglesa de la palabra psychology se produce en la obra de Stephen Blanchard en 1694. El término no ganó popularidad en el ámbito ilustrado hasta el uso del mismo por el filósofo alemán Christian Wolff, quien lo usó en sus obras Psychologia Empirica 1732 y Psychologia Rationalis 1734. Ámbito científico. Las distintas escuelas, teorías y sistemas psicológicos han enfocado sus esfuerzos en diversas áreas, existiendo desde los enfoques que se centran exclusivamente en la conducta observable, conductismo, pasando por los que se ocupan de los procesos internos tales como el pensamiento, el razonamiento, la memoria, etc., como el cognitivismo o las orientaciones que ponen el acento en las relaciones humanas y el pensamiento humanista de la posmodernidad y en la comunicación basándose en la teoría de sistemas, hasta los sistemas psicológicos que focalizan en los procesos inconscientes como el psicoanálisis o la psicología analítica. El alcance de las teorías abarca áreas o campos que van desde el estudio del desarrollo infantil de la psicología evolutiva hasta cómo los seres humanos sienten, perciben o piensan, cómo aprenden a adaptarse al medio que les rodea o resuelven conflictos. Para algunos autores, como los de la corriente académica anglosajona del Behavioral Sciences, el ámbito de investigación y acción de la psicología científica es exclusivamente el comportamiento humano, distinguiendo solo tres áreas: ciencia de la conducta,
ciencia cognitiva y neurociencia. Como disciplina científica, registra las interacciones de la personalidad en 3 dimensiones: cognitiva, afectiva y del comportamiento. Es materia de controversia si acaso otras dimensiones como la moral, social y espiritual, incluyendo las creencias religiosas de la experiencia humana, forman o no parte del ámbito de la psicología, como, asimismo, en qué medida el abordaje de tales aspectos puede ser considerado científico. Métodos de investigación en psicología. En cuanto a la metodología utilizada, la psicología ha discurrido tradicionalmente por 2 opciones de investigación: la psicología entendida como ciencia básica o experimental, enmarcada en el paradigma positivista, y que utiliza un método científico de tipo cuantitativo, a través de la contrastación de hipótesis, con variables cuantificables en contextos experimentales, y apelando además a otras áreas de estudio científico para ejemplificar mejor sus conceptos. Los métodos empleados dentro de esta perspectiva son los siguientes: investigación correlacional, investigación experimental, observación naturalista, estudio de casos, encuesta. El primer laboratorio de estudio de la psicología experimental fue fundado en el año 1879 por el psicólogo alemán Wilhelm Wundt. Se ha intentado comprender el fenómeno psicológico en su complejidad real, desde una perspectiva más amplia pero menos rigurosa, mediante la utilización de metodologías cualitativas de investigación que enriquecen la descripción e interpretación de procesos que, mediante la experimentación clásica cuantificable, resultan más difíciles de abarcar, sobre todo en ámbitos clínicos. A diferencia del método experimental naturalista, la investigación de enfoque sociocultural no se ocupa del estudio de procesos específicos o variables aisladas, producidas o analizadas experimentalmente, sino que procura una explicación de los fenómenos en su dimensión real, asumiendo la realidad del sujeto como un escenario complejo de procesos integrados e interrelacionados, tanto en el individuo como en su mundo sociocultural, y con una perspectiva histórico-biográfica, en el entendido de que ningún proceso puede ser aislado y, más aún, de que se trata de procesos irreversibles. Cronología de las escuelas psicológicas. A continuación, se muestran año de la fundación de la corriente, y creador diagonales. 1879, Psicología experimental, estructuralismo, W. Wundt 1896, Psicoanálisis, Sigmund Freud 1913, Conductismo, John Brodes Watson 1954, Terapia racional emotiva conductual, Albert Ellis 1960, Terapia cognitiva, Aaron T. Beck 1967, Psicología cognitiva, Alvik Nice 1962, Psicología humanista, Asociación Americana de Psicología Humanista 1940, Terapia Gestalt, Fritz Perls. El psicoanálisis. El psicoanálisis es un método de exploración creado por el médico y neurólogo austríaco Sigmund Freud 1856-1939 que tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de los problemas emocionales. Consiste en una técnica de tratamiento basada en interpretación de los sueños, los actos fallidos y la asociación libre expresados por el paciente. Freud complementó la psicología de la conciencia de Wundt con su psicología del inconsciente. Contrariamente a los anteriores enfoques centrados en la investigación de laboratorios, el psicoanálisis no intenta ser una ciencia pura. Su interés no recayó en la acumulación de conocimientos sobre la mente normal, sino en la aplicación inmediata de una nueva manera de tratar a individuos que manifestaban un comportamiento anormal. Extrajo mucho más de sus datos de observación clínica que de la experimentación controlada en el laboratorio. Freud creía que poderosos impulsos biológicos, principalmente de naturaleza sexual, influían en el comportamiento humano. Opinaba que estas tendencias eran inconscientes y que creaban conflictos entre el individuo y las normas sociales. El conductismo. La psicología conductista norteamericana se forjó como una disciplina naturalista con inspiración en la física en oposición a la psicología fundada por Wundt,
quien en 1879 creó el primer laboratorio en Alemania, se caracteriza por recoger hechos sobre la conducta observada objetivamente, y a organizarlos sistemáticamente, elaborando teorías para su descripción, sin interesarse demasiado por su explicación. Estas teorías conductistas se basan en el método científico, y procuran conocer las condiciones que determinan el comportamiento de cualquier animal, siguiendo el esquema causa-efecto, y permiten en ocasiones la predicción del comportamiento y la posibilidad de intervenir en ellas. Es una psicología que se orienta más hacia la producción tecnológica. Uno de los defensores más importantes del conductismo fue Buenerus Frederick Skinner, quien escribió diversos trabajos con gran controversia acerca de diferentes técnicas psicológicas para la modificación del comportamiento. Una de sus principales técnicas fue el condicionamiento operante, forma de aprendizaje a consecuencia de estímulos reforzadores del ambiente. El fin de las teorías de Skinner era crear una sociedad en completa armonía. La mayor parte de los estudios se realizan en seres humanos. No obstante, es habitual que la psicología experimental realice estudios del comportamiento animal, tanto como un tema de estudio en sí mismo cognición animal, etología, como para establecer medios de comparación entre especies psicología comparada, punto que a menudo resulta controvertido, por las limitaciones evidentes derivadas de la extrapolación de los datos obtenidos de una especie a otra. La tecnología computacional es otra de las metodologías utilizadas para elaborar modelos de conducta y realizar verificaciones y predicciones. El cognitivismo. La psicología cognitiva es una escuela de la psicología que se encarga del estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Se define a sí misma como heredera de la ciencia fundada por Bund Leipzig, 1879 y está enfocada en el problema de la mente y en los procesos mentales. Tiene como objeto de estudio los mecanismos de elaboración del conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y razonamiento lógico. Lo cognitivo se refiere al acto de conocimiento, en sus acciones de almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar la información recibida a través de los sentidos. Metodológicamente, más que en la experimentación como el conductismo, se ha apoyado en modelos, también computacionales e informáticos, para llegar a la explicación de los diversos procesos cognitivos que son de su interés. La investigación cognitivista en los campos del juicio y de la toma de decisiones han tenido un gran impacto en otras disciplinas como la economía. La psicología humanista. Esta escuela enfatiza la experiencia no verbal y los estados alterados de conciencia como medio de realizar nuestro pleno potencial humano. Surge como reacción al conductismo y al psicoanálisis y se propone la consideración global de la persona, basándose en la acentuación en sus aspectos existenciales: la libertad, el conocimiento, la responsabilidad, la historicidad. Critica el posicionamiento de la psicología como una ciencia natural, porque éste reduciría al ser humano solo a variables cuantificables y critica, además, en el caso del psicoanálisis y el conductismo, la excesiva focalización en los aspectos negativos y patológicos de las personas. Uno de los teóricos humanistas más importantes, Abraham Maslow, denominó a este movimiento la tercera fuerza, por tratarse de una propuesta crítica, pero a la vez integradora de las dos teorías aparentemente opuestas de la psicología de la época, el conductismo y el psicoanálisis. La psicobiología. La psicobiología o biopsicología es un sistema psicológico, que considera que la psicología es el estudio científico de la conducta y de la mente si existe, de los animales dotados de un sistema nervioso que los capacite por lo menos para percibir y aprender. Considera que los animales capaces de percibir y aprender son, a los mamíferos incluyendo el ser humano, y ve las aves, se considera predominantemente una ciencia biológica y secundariamente una ciencia social, y se basa en el materialismo como filosofía. Bangui y Ardila, 2002, Gadene, 2006. La psicobiología incorpora los objetivos del conductismo y va más allá,
La psicobiología no se limita a describir la conducta, sino que la intenta explicar en términos neurobiológicos. El fin último de la psicobiología es la construcción de teorías, tanto generales como específicas, capaces de explicar y predecir hechos conductuales y mentales en términos biológicos. El estructuralismo. Este sistema fue fundado por Wundt. Se le denomina estructuralismo por la finalidad con que fue creado, ya que sus miembros estaban preocupados por el descubrimiento de la estructura. Los estructuralistas emplearon el método experimental, optando por la introspección para relatar tan objetivamente como sea posible, la experiencia consciente durante el proceso de captar y juzgar los estímulos. Descubrieron que los procesos conscientes consisten fundamentalmente en tres elementos: sensaciones, imágenes y sentimientos. El asociacionismo. El asociacionismo constituye un principio psicológico que nos dice que todo lo conocemos por medio de los sentidos, y surge la pregunta siguiente: entonces, ¿de dónde vienen las ideas complejas, que no son directamente sentidas? La respuesta a esta pregunta nos proporciona el primer principio de la asociación: las ideas complejas provienen de la asociación de otras más simples. La psicología de la Gestalt. El surgimiento de Gestalt, en tanto a teoría psicológica, completa el panorama de la psicología centroeuropea, junto al estructuralismo, el funcionalismo, que surgen hacia finales del siglo XIX y principios del XX, y particularmente, junto al psicoanálisis. Con fuerte acento en el idealismo trascendental kantiano, la Gestalt referirá la organización de la percepción en el sujeto a un marco estructurador de lo real a priori, esto es, independientemente de la experiencia. La noción de Gestalt es introducida por Christian von Ehrenfels en 1890, como forma, estructura, al descubrir que una misma melodía podría ser tocada sobre distintas notas, al tiempo que las mismas notas en distinto orden daban lugar a una tonada distinta. Siendo que la tonada se da a la percepción, sucede que la totalidad estructural, o sea, la forma, la pone el sujeto. De acuerdo con Kafka 1935, la aplicación de Gestalt significa determinar qué partes de naturaleza pertenecen a todos funcionales, para descubrir su posición en ellos, su grado de independencia relativa y la articulación de grandes todos en subtodos. La fórmula fundamental de la teoría Gestalt puede ser expresada de la siguiente forma: hay todos cuyo comportamiento no está destinado por sus elementos individuales, sino donde los procesos partes se encuentran determinados por la naturaleza intrínseca del todo. Es la esperanza de la teoría Gestalt el determinar la naturaleza de tales todos. El funcionalismo. Como su nombre indica, es una corriente enfocada a la función de la mente y no tanto a su estructura. Es decir, cómo interactuamos como individuos con nuestro entorno y cómo nos desenvolvemos en el medio. Un ejemplo que ilustra esta corriente es la función del corazón. Tácitamente la importancia de este órgano radica en bombear la sangre a todo el cuerpo para que funcione correctamente, no importando así si es de metal o de plástico. Psicología básica. La psicología básica es la parte de la psicología que tiene como función fundamental la recopilación y organización estructurada de conocimientos nuevos acerca de los fundamentos de actuación de los procesos psicológicos básicos, como la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. Por otra parte, la psicología aplicada ver más adelante, busca solucionar problemas prácticos por medio de la aplicación y la transformación a diferentes contextos, de los conocimientos generados por la psicología básica. La psicología, por abordar al individuo humano, constituye un campo de estudio intermedio entre lo biológico y lo social. Lo biológico se presenta como substrato del sistema psíquico. Progresivamente, y en la medida que la comprensión del funcionamiento del cerebro y la mente han avanzado, los aportes de la neurobiología se han ido incorporando a la investigación psicológica a través de la neuropsicología y las neurociencias cognitivas, teoría de las ciencias humanas.
Funciones psicológicas. Tradicionalmente, estas funciones han sido estudiadas por la psicología cognitiva, y se han planteado para cada uno diferentes modelos que explican sus mecanismos a la base. Pero, al menos en su definición, se puede describir lo siguiente: atención, comprendida como el mecanismo mediante el cual el ser humano hace conscientes ciertos contenidos de su mente por encima de otros, que se mantienen a un nivel de conciencia menor. El estudio de la atención ha desarrollado modelos para explicar cómo un organismo dirige este proceso de focalización consciente de varios objetos en forma simultánea o secuencial. Una de las principales preguntas en el estudio de la atención es sobre la utilidad de este mecanismo y su relación con el estudio del aprendizaje y la conciencia. Percepción, entendida como el modo en que el cuerpo y la mente cooperan para establecer la conciencia de un mundo externo. Algunas de las preguntas en el estudio de la percepción son: ¿cuál es la estructura mental que determina la naturaleza de nuestra experiencia? ¿Cómo se logran determinar las relaciones entre los elementos percibidos? ¿Cómo discriminamos entre los distintos elementos para nombrarlos o clasificarlos? ¿Cómo se desarrolla durante el ciclo vital esta capacidad, etcétera? Memoria, proceso mediante el que un individuo retiene y almacena información, para que luego pueda ser utilizada. Permite independizar al organismo del entorno inmediato, es decir, de la información existente en el momento, y relacionar distintos contenidos. El estudio de la memoria ha intentado comprender la forma en que se codifica la información, en que se almacena, y la manera en que se recupera para ser usada. Pensamiento puede ser definido como el conjunto de procesos cognitivos que permiten al organismo elaborar la información percibida o almacenada en la memoria. Este ámbito ha implicado clásicamente el estudio del razonamiento y la resolución de problemas. Lenguaje se puede definir como un sistema representativo de signos y reglas para su combinación, que constituye una forma simbólica de comunicación específica entre los seres humanos. En relación con este tema, la investigación ha girado en torno a preguntas como: ¿qué tipo de reglas se establecen para el manejo del lenguaje? ¿Cómo se desarrolla el lenguaje en el transcurso del ciclo vital? ¿Qué diferencias hay entre el lenguaje humano y la comunicación en otras especies? ¿Qué relación existe entre lenguaje y pensamiento? Aprendizaje. El aprendizaje ha sido definido por la psicología como un cambio en el comportamiento, no atribuible al efecto de sustancias o estados temporales internos o contextuals. La capacidad de aprender permite al organismo ampliar su repertorio de respuestas básicas, estando el sistema nervioso humano particularmente dotado de una plasticidad notable para generar cambios y aprender nuevos comportamientos. El aprendizaje es un metaproceso psicológico en el que se ven implicados el lenguaje, el pensamiento, la memoria, la atención, etc. Es para la psicología una de las principales áreas de estudio y aplicación, al responder a uno de los llamados conceptos centrales de la disciplina: la generación de cambio en los sistemas individuales y colectivos. Esta define procesos de aprendizaje conductual y procesos de aprendizaje cognitivo, según impliquen un cambio en la conducta o un cambio en el pensamiento. Psicología del aprendizaje. La psicología del aprendizaje se ocupa del estudio de los procesos que producen cambios relativamente permanentes en el comportamiento del individuo. Aprendizaje es una de las áreas más desarrolladas y su estudio ha permitido elucidar algunos de los procesos fundamentales involucrados en el aprendizaje como proceso completo, aprendizaje vicario. Condicionamiento clásico. Condicionamiento operante. Habituación. Sensibilización. Básicamente existen dos teorías que explican el aprendizaje tanto humano como animal: el conductismo y el constructivismo. Ver constructivismo. Psicología, también conocido como cognoscitivismo. Se diferencian en las suposiciones iniciales que consideran como ciertas y que utilizan como base de sus teorías. En el conductismo se consideran dos principios: el principio de equipotencia, que afirma que los procesos de aprendizaje animal y humano son los mismos. El principio de fidelidad, según el cual los registros sensoriales son copia fiel de la realidad.
Un principio de origen empírico. Ver empirismo. Los constructivistas, en cambio, niegan ambos principios e incluyen los factores cognitivos, socioculturales y emocionales como determinantes de las conductas. Entre ellos se destacan los piagetianos seguidores de las enseñanzas del suizo Jean Piaget, quienes hablan del principio de asimilación-acomodación como determinante del aprendizaje, según el cual cada individuo asimila un nuevo conocimiento según su estructura cognitiva acomodándolo a los conocimientos previos. Eso explicaría por qué distintas personas aprenden diferentes cosas a partir de los mismos estímulos. La psicología del aprendizaje cobra una gran importancia en la educación. Docentes y pedagogos deben considerar aspectos tan importantes como la motivación, los intereses, las expectativas y necesidades de los estudiantes. Psicología evolutiva o del desarrollo. Tiene como finalidad el estudio psicológico de las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo del ser humano, como lo manifestó Arnold Gesell. Busca comprender la manera en que las personas perciben, entienden y actúan en el mundo y cómo todo eso va cambiando de acuerdo con la edad, ya sea por maduración o por aprendizaje. A esta materia también se le conoce con el nombre de psicología del ciclo vital, ya que estudia los cambios psicológicos a lo largo de toda la vida de las personas. Ese sería, por tanto, el objeto de estudio de la psicología del desarrollo. La psicología del desarrollo está interesada en explicar los cambios que tienen lugar en las personas con el paso del tiempo, es decir, con la edad. Dentro de esta área el foco de atención puede centrarse en el desarrollo físico, intelectual o cognitivo, emocional, sexual, social, moral. Siguiendo a Erik Erikson, esos cambios que se dan en las personas a lo largo de la vida pueden ser explicados a través de unos factores que se encuentran enfrentados por parejas, la continuidad versus discontinuidad, la herencia versus el ambiente, y la normatividad versus la ideografía. También el contexto en el que se desarrollan los sujetos nos permite comprender mejor su evolución, así, es necesario destacar el contexto histórico, el socioeconómico, el cultural e incluso, el étnico, por citar los más importantes. Finalmente, el desarrollo debe ser entendido como un proceso continuo, global y dotado de una gran flexibilidad. A lo largo del último siglo han sido varias las corrientes y los modelos teóricos que han aportado sus descubrimientos e investigaciones para explicar el fenómeno del cambio. En general, cada uno de estos modelos tiene sus propias explicaciones, a veces contradictorias, a las que se presentan desde otras teorías. Esa diversidad de paradigmas explicativos enriquece la comprensión del fenómeno del desarrollo. Entre los más significativos de estos modelos es necesario citar el psicoanálisis, la psicología genética de Jean Piaget, el modelo sociocultural de Lev Vygotsky, las teorías del aprendizaje, el modelo del procesamiento de la información, y más recientemente, el modelo ecológico y el etológico. Los investigadores que estudian niños utilizan una serie de métodos únicos de indagación para comprometerlos en tareas experimentales prediseñadas. Estas tareas a menudo semejan juegos y actividades que resulten entretenidas para los niños, y al mismo tiempo útiles desde un punto de vista científico. Además del estudio del comportamiento de niños, los psicólogos del desarrollo también estudian a individuos en otras etapas vitales, y principalmente, los momentos en que se producen las transiciones entre una etapa y otra, por ejemplo, la pubertad, o la adolescencia tardía. Psicopatología o psicología de la anormalidad. La psicopatología es la rama de la psicología que describe los eventos que se presentan en la conducta visible o no explícita en diversos trastornos de la conducta y los trastornos mentales, el desarrollo y las consecuencias de estos comportamientos y condiciones psíquicas, tanto desde una visión fenomenológica clasificatoria, como circunscrita a una teoría o corriente particular. Psicología del arte. Es el campo de la psicología que estudia los fenómenos de la creación y de la percepción artística, desde un punto de vista psicológico. En colaboración con la estética y la crítica del arte,
utiliza teorías y métodos psicológicos para el análisis de los fenómenos y las producciones artísticas. La investigación se desarrolla en varias direcciones: análisis del proceso creativo, de los productos artísticos, de las relaciones entre el artista y la obra, y entre la obra y el usuario. La psicología del arte utiliza los resultados de la investigación psicológica base, incluidas las técnicas experimentales, los resultados comparativos y las investigaciones clínicas. Aborda las áreas de estudio que se refieren a los procesos cognitivos como la imaginación, la memoria, el lenguaje y la creatividad. Aportes como los de Gustav Theodor Fechner, Sigmund Freud, la escuela de la Gestalt, dentro de la que destaca el desarrollo de Rudolf Arnheim, Lev Vygotsky y Howard Gardner, han sido cruciales en el desarrollo de esta disciplina. Psicología de la personalidad. Durante todo el siglo XX los psicólogos se preocuparon por extender las concepciones ya existentes, especialmente en medicina, sobre los tipos de contextura física y sus relaciones con disposiciones comportamentales. A partir de este conocimiento se diseñaron varios modelos de factores de la personalidad y pruebas para determinar el conjunto de rasgos que caracterizaban a una persona. El estudio de la personalidad sigue estando de actualidad y se configura alrededor de 3 modelos válidos: el clínico, el correlacional y el experimental. Uno de los modelos predominantes es el llamado modelo de 5 factores de la personalidad: neuroticismo, extraversión, agradabilidad, apertura y conciencia. Psicología aplicada. La psicología aplicada o profesional agrupa a las distintas vertientes de la psicología que tienen aplicación directa en la solución de problemas y optimización de procesos humanos con fines profesionales. De allí deriva su denominación como psicología profesional. Muchos de los conocimientos de la psicología aplicada provienen de la psicología básica. Sin embargo, cabe señalar que la aplicación profesional genera constantemente nuevo conocimiento de orden conceptual y diagonal o procedimental que muchas veces alcanza independencia del conocimiento básico que le dio origen. Las vertientes más conocidas en el rubro de la psicología aplicada son la clínica, la educativa, la organizacional y la comunitaria, muchas veces denominada social o social comunitaria, pero también existen otras ramas de creciente desarrollo. Psicología clínica. Se ocupa de la investigación de las funciones mentales de las personas que padecen sufrimiento, no solo derivado por un trastorno mental sino también trastornos de orientación del desarrollo de las potencialidades humanas. Puede usar como apoyo las diversas pruebas psicológicas que se han creado, pero teniendo en cuenta que jamás una prueba reemplaza a la fuente del conocimiento, que es la entrevista. Psicología educativa. La psicología educativa es el área de la psicología que se dedica al estudio de los fenómenos del aprendizaje y técnicas para mejorar la enseñanza humana dentro de los centros educativos. Comprende el análisis de las formas de aprender y de enseñar. Mediante el estudio de la psicología educativa se busca conocer los factores que han intervenido en el desenvolvimiento de las potencialidades o aquellos que las dificultan. Psicología infantil o infanto-juvenil. Es el estudio del comportamiento de los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia, que incluye sus características físicas, cognitivas, motoras, lingüísticas, perceptivas, sociales y emocionales. Los psicólogos infantiles intentan explicar las semejanzas y las diferencias entre los niños, así como su comportamiento y desarrollo. También desarrollan métodos para tratar problemas sociales, emocionales y de aprendizaje, aplicando terapias en consultas privadas y en escuelas, hospitales y otras instituciones. Las 2 cuestiones críticas para los psicólogos infantiles son, primero, determinar cómo las variables ambientales del comportamiento de los padres, por ejemplo, y las características biológicas como las predisposiciones genéticas interactúan e influyen en el comportamiento, y segundo, entender cómo los distintos cambios en el comportamiento se interrelacionan. Psicología social. La psicología social investiga cómo las personas piensan unas de otras y subraya la influencia de las situaciones sociales en la conducta humana.
La psicología social trata de comprender el mundo social, a la vez que se interesa por la interacción humana desde 3 puntos de vista: psicológico, social y simbólico. Muchos procesos sociales implican relaciones entre personas, o la vinculación de la gente a la sociedad y a sus instituciones, o la presencia simbólica de la sociedad en la mente del individuo. El conocimiento psicosocial se aplica en áreas como las formas de atracción interpersonal, relaciones internacionales, discriminación de grupos minoritarios, publicidad, prejuicios, fanatismo, etc. La importancia de la matriz social en la explicación de la conducta humana exige un examen de las nociones de socialización y cultura humana, así como del pensamiento social, percepción, conocimiento de las personas, atribución, conocer las causas de la conducta propia y ajena, y cognición, conocimiento de la realidad social. Psicología industrial u organizacional. La psicología del trabajo y de las organizaciones, a veces simplemente llamada psicología laboral u organizacional, deriva de lo que inicialmente se llamó psicología industrial. Sin embargo, la posterior incorporación de nuevos elementos, provenientes del área de estudio de la psicología social y aplicados a las organizaciones, marca una diferencia que no solo es terminológica, sino también conceptual. Mientras la psicología organizacional enfatiza en un enfoque sistémico o estructural, poniendo el acento en las relaciones y procesos de la dinámica de la organización, a la vez que opera con una idea de organización más amplia, que incluye a las instituciones no laborales o empresariales, escuelas, hospitales, etc. La aproximación al tema de la psicología del trabajo o laboral se ocupa de todos los aspectos psicológicos del trabajo humano, tales como la ergonomía, el análisis de puestos de trabajo, o la selección de personal, pero poniendo énfasis en el comportamiento individual, en la manera en que el individuo actúa en su contexto laboral, en el carácter de su relación individual con la organización empresarial en la que trabaja. La denominación psicología del trabajo y de las organizaciones aspira a englobar ambos enfoques, y tiene por objeto el estudio y la optimización del comportamiento del ser humano en las organizaciones, fundamentalmente en contextos laborales, profesionales y empresariales, industriales o no, pero también en otros ámbitos institucionales. Esta área de la psicología constituye, junto a la psicología clínica y la psicología de la educación, uno de los 3 grandes ámbitos de aplicación de esta ciencia del comportamiento humano. Psicología comunitaria. Trabajan con los pobladores de una comunidad urbana o rural para el estudio de sus recursos humanos y materiales, facilitando que satisfagan necesidades vitales como salud, educación, vivienda, salubridad, alimentación, trabajo, deporte, recreación y otros. Psicología de la salud. El conjunto de contribuciones científicas, educativas y profesionales que las diferentes disciplinas psicológicas hacen a la promoción y mantenimiento de la salud, a la prevención y tratamiento en la especialidad, a la identificación de los correlatos etiológicos y diagnósticos de la salud, la enfermedad y las disfunciones relacionadas. Psicología de la emergencia. Se dedica al diseño de intervenciones en poblaciones que han sufrido desastres, ya sea en los momentos recientes o los mediatos, para aminorar las secuelas emocionales. Psicología forense. Comprende un amplio rango de prácticas que involucran principalmente evaluaciones de capacidad de los acusados, informes a jueces, abogados y testimonio en juzgados sobre temas determinados. Entre ellos está la psicología criminal, consistente en estimar un perfil psicológico de un individuo hipotético, que facilite la aprehensión de cualquier criminal, tomando en cuenta aspectos, conductas y evidencias del sospechoso, se le conoce como psicología criminal. Psicología del deporte. La Asociación Americana de Psicología APA define a la psicología del deporte como el estudio científico de los factores psicológicos que se asocian con la participación y el desempeño en el deporte. Sus objetivos principales son apoyar a los atletas a aumentar su desempeño y comprender el papel del deporte en la salud. Psicología educativa. Aunque los términos psicología educacional y psicología escolar son frecuentemente utilizados como sinónimos,
los teóricos e investigadores prefieren ser identificados como psicólogos educacionales, mientras que los profesionales que desempeñan específicamente sus labores en escuelas o en tareas relacionadas con la escuela se identifican como psicólogos escolares. Otros profesionales defienden la supresión de esta especialidad por la existencia de otro cuerpo de profesionales mejor preparados en tiempo y contenidos como son los egresados de pedagogía y psicopedagogía. La psicología educativa o psicología educacional es una rama de la psicología que se dedica al estudio del aprendizaje y enseñanza humana dentro de los centros educativos. Comprende, por lo tanto, el análisis de las formas de aprender y de enseñar, la efectividad de las intervenciones educativas con el objeto de mejorar el proceso, la aplicación de la psicología a esos fines y la aplicación de los principios de la psicología social en aquellas organizaciones cuyo fin es instruir. La psicología educacional estudia cómo los estudiantes aprenden, a veces focalizando la atención en subgrupos tales como niños superdotados o aquellos sujetos que padecen de alguna discapacidad específica. La corriente que en la actualidad recibe mayor aceptación considera a la psicología educativa como una disciplina independiente, con sus propias teorías, métodos de investigación, problemas y técnicas, pudiendo ser en parte entendida por medio de su relación con otras disciplinas y encontrándose fuertemente ligada a la psicología, siendo esta relación análogamente comparable a la existente entre la medicina y la biología, o la ingeniería y la física.